Para poder contestar esta pregunta, debemos de entender primeramente cuál es el propósito y el significado principal del diezmo. Por lo general, el debate sobre el diezmo se centra en el aspecto de que si es requisito o no, y hay argumentos que sustentan ambas posiciones. Por un lado, vemos que en el Nuevo Testamento en ningún momento requiere o exige el diezmo de los cristianos o de la iglesia. Jesús menciona el diezmo en solamente 2 ocasiones y en ambas ocasiones es para enfatizar la hipocresía del diezmo de los fariseos. Y en las cartas del Nuevo Testamento, que son básicamente instrucciones para la iglesia, el diezmo se menciona una sola vez en hebreo y es en referencia al diezmo de Abraham en el Antiguo Testamento. Así que por un lado, vemos que en el Nuevo Testamento no se incluye ningún requisito para diezmar, donde único existe algún requisito bíblico para diezmar es en el Antiguo Testamento. Por otro lado, debemos de entender que el Antiguo Testamento sigue siendo vigente para el cristiano hoy día. Como he mencionado en videos anteriores, Jesús no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Por lo tanto, la ley sigue siendo vigente para el cristiano actualmente. Y aunque hay ciertos elementos de la ley que sí fueron abrogados, como lo que son los sacrificios y las restricciones en la dieta, el diezmo no es uno de esos elementos. Como podemos ver, hay argumentos que sustentan ambas posiciones, así que si nos centramos en el aspecto de que si es requisito o no, nunca llegaremos a una conclusión concreta, pero si entendemos el propósito o el significado principal del diezmo, sí lo podemos hacer, y para eso debemos de ir a Génesis 14. En Génesis 14:20 vemos el primer ejemplo bíblico del diezmo, y si leemos la historia completa nos damos cuenta que Abraham había acabado de llegar de una gran victoria sobre 4 ejércitos, había acabado de rescatar a su sobrino Lot, entre otras personas, y había acabado de recobrar todos los bienes que le habían robado. Y cuando Abraham va de camino de regreso a Sodoma, que era donde vivía Lot, es intervenido por Melquisedec, que en este momento lo único que sabemos sobre esta figura es que era el rey de Salem y era sacerdote del Dios Altísimo. Y en esa interacción entre Melquisedec y Abraham, vemos que Melquisedec bendice a Abraham, reconoce que fue Dios quien le dio la victoria, y entonces Abraham entrega el diezmo de todos sus bienes a Melquisedec. Y hay varios puntos bien importantes que debemos de entender. Primero, debemos de reconocer la superioridad de Melquisedec sobre Abraham. Esto es un punto que el autor de Hebreos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 7, enfatiza, diciendo que claramente el superior bendijo al inferior, refiriéndose a la bendición de Melquisedec a Abraham. Así que Abraham está entregando su diezmo a un ser superior. Segundo, vemos que Abraham entrega su diezmo antes de que existiera tal cosa como la ley de Moisés. Y eso nos lleva al tercer punto, que es que Abraham entregó su diezmo voluntariamente. Es por eso que es irrelevante si el diezmo es un requisito o no, porque el diezmo no se trata sobre un mero cumplimiento de alguna ley o de algún requisito, sino que el diezmo se trata sobre algo mucho más importante. Y eso nos lleva al cuarto punto, que es que la razón por la cual Abraham entregó su diezmo en ese momento es en agradecimiento por la victoria que Dios le había acabado de dar. El propósito principal del diezmo entonces es agradecimiento. Cuando nosotros diezmamos, estamos reconociendo primeramente la superioridad de Dios. Estamos reconociendo que Dios es el ser supremo. Segundo, estamos reconociendo su provisión y su bendición en nuestras vidas. Y tercero, estamos reconociendo que todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Él. Entonces, a raíz de todo eso, nosotros diezmamos no en cumplimiento de alguna ley o algún requisito, ya sea un requisito bíblico o un requisito de nuestra congregación o de nuestra iglesia, sino que nosotros diezmamos en agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cabe notar también que además de esto, el diezmo tiene una razón de ser un poco más práctica. Por ejemplo, el diezmo se utilizaba en el sostenimiento de lo que son los levitas y los sacerdotes, que no les era permitido tener ningún tipo de propiedad y no eran parte de la heredad que se le dio a las 12 tribus. Los levitas dedicaban su vida completa a lo que es el servicio en el templo y por lo tanto su sostenimiento dependía del diezmo de las personas. Y es interesante ver que aún del diezmo que ellos recibían para su propio sostenimiento, les era requerido entregar un diezmo a Dios, lo que la Biblia le llama el diezmo del diezmo. El equivalente a esto hoy día serían pastores o misioneros que dedican su vida completa a lo que es el evangelio y por lo tanto su sostenimiento depende de las ofrendas de las personas, y esto es algo que Pablo sí menciona en el Nuevo Testamento. Otro uso para el diezmo en el Antiguo Testamento es para el sostenimiento de los extranjeros, las viudas, los huérfanos y los pobres. En otras palabras, el sostenimiento de los necesitados. Y para esto se recogía un diezmo especial cada 3 años con este fin. El diezmo también es algo que nos enseña a nosotros como cristianos ser más disciplinados en el buen uso o el manejo de nuestros recursos o nuestras finanzas. Cuando nosotros decidimos sacar aparte primeramente lo que le corresponde a Dios y luego lo que nos corresponde a nosotros según nuestras necesidades o nuestros deseos, nosotros aprendemos a ser mejores mayordomos sobre nuestros recursos, nuestras finanzas, incluso sobre los dones y los talentos que Dios mismo nos ha dado y nos ha puesto en nuestras vidas. Y por último, el diezmo nos enseña a nosotros cómo desprendernos de lo que son los bienes materiales y el materialismo.
No olvidemos el encuentro que tuvo Jesús con el joven rico, que se le acercó a Jesús básicamente queriendo saber qué tenía que hacer para ser salvo. Y luego de haber establecido que el joven estaba cumpliendo con la ley, Jesús le dice: te falta una sola cosa más, y es que venda todos tus bienes y se los entregues a los pobres, y así tendrás riquezas o tesoros en el cielo. Y no sabemos qué fue el destino final de este joven rico, pero sí sabemos que en este momento el joven se fue muy triste. ¿Por qué? Porque él podía hacer todo lo necesario para poder ser salvo, excepto desprenderse de sus bienes materiales. Y asimismo, los bienes materiales en nuestra vida pueden servir de gran bendición, pero también pueden servir como ataduras que nos impiden acercarnos a Dios. Y el diezmo es algo que nos puede enseñar a nosotros cómo romper con esas ataduras. Y esto es una de las cosas más difíciles que se nos hace a nosotros como cristianos hacer. Muchas veces nosotros estamos dispuestos a entregárselo básicamente todo a Dios. Nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, trabajo, nuestras manos, nuestros dones, nuestros talentos. Pero cuando se trata de entregar nuestro dinero, nuestros recursos a Dios, se nos hace increíblemente difícil. Porque el dinero es algo que nosotros sentimos que nos pertenece a nosotros. Es algo que sentimos que nosotros sin eso no podemos vivir. Es algo que sentimos que nosotros hemos ganado, hemos obtenido a través de nuestro propio esfuerzo, nuestro propio trabajo. Y por lo tanto es una de las cosas más difíciles que se nos hace entregárselo a Dios. Y es por eso que el diezmo es algo tan necesario en nuestras vidas. Así que si volvemos a la pregunta inicial sobre si el diezmo es un requisito para el cristiano o no, yo entiendo que si las únicas dos opciones que yo tengo es un sí o un no, yo diría entonces que no. No es un requisito como tal para el cristiano diezmar, pero sí es una responsabilidad. Hay una diferencia entre ser un requisito y ser una responsabilidad. El requisito es un mero legalismo, es un cumplimiento de alguna ley o un mandamiento o alguna regla en nuestra congregación o nuestra iglesia, mientras que el cumplimiento de una responsabilidad es haber entendido el propósito y el significado real detrás del diezmo, es haber entendido las razones por las cuales nosotros deberíamos de diezmar. Entonces es hacerlo voluntariamente y no por cumplimiento. El querer centrar el debate sobre el diezmo en el aspecto de que si es un requisito o no, es enfocarnos tanto en el aspecto legalista del diezmo que nos olvidamos del propósito real detrás del diezmo, que es agradecimiento. El diezmo va mucho más allá de un mero cumplimiento. El diezmo es un asunto del corazón. Por lo tanto, cada cual debería de evaluar su propio corazón, su propia relación con Dios y evaluar sus propias razones por las cuales entrega o no entrega el diezmo. Y luego entonces debería de preguntarse si Dios aprueba de esas razones o no. Pero claro, eso es solamente mi opinión. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Con respeto los unos a los otros. Si les gustó este video, compártelo con otras personas. Denle like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para que reciban notificación cada vez que saque un video nuevo. Y nada, hasta la próxima. Dios les bendiga.